buenos días. Yo quiero darles las gracias por estar acá y también por darme la oportunidad de estar acá hablando de un tema que me apasiona desde hace... El tema empezó a apasionarme o me entró en la cabeza hace más de 2 décadas. Y no porque sea tan vieja, sino que porque muy jovencita, todavía en el colegio creo, recibí o tuve la oportunidad de leer un libro de don Luis Raceto sobre las economías solidarias, la economía solidaria. Y este libro marcó un punto súper importante en mi vida porque me permitió salir de la dicotomía entre marxismo y capitalismo, marxismo y neoliberalismo. Si bien me marcó por razones bastante mundanas que son el tiempo y la plata, no he podido abocarme realmente al tema. Me dediqué al derecho, pero de cierta forma igual lo he analizado indirectamente porque en mi tesis de doctorado hablé de las nuevas formas de regulación. Estas son las alternativas a la ley para regular conductas. ¿Cómo logro que tú tengas un determinado comportamiento sin necesidad de una ley, sin necesidad de mandarte y sancionarte si no la cumples? ¿Qué otras políticas podemos tomar? Yo creo que están relacionados y de ahí les voy a explicar por qué. Luego estoy hablando un poco de mi proceso intelectual para llegar acá, a ver si ustedes me pueden ir siguiendo y llegamos a la misma conclusión. Bueno, después, un poquitito más grande, hija, maternidad, me acerco, un tema que ya intuía, pero que me empieza a interesar más, que es el de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene un aspecto ecológico, como que normalmente nos pensamos en el aspecto ecológico, pero también tiene un aspecto humano, ¿no es cierto? Y es por eso que lo enlazo con el tema de la desigualdad, las preocupaciones sociales. Finalmente también me tocó la oportunidad, a propósito de la fundación, de estudiar. Todo esto lo estoy hablando desde una posición del ego, ¿ah? Yo soy jurista, yo no soy economista, yo no soy socióloga, pero como lo planteaba Tomás, uno toma estos conocimientos muy vulgarmente de otras ramas y yo por eso a lo mejor puedo cometer muchos errores y eso también explica que no me haya concentrado más en el tema porque sé que tengo que trabajar con otros profesionales. Específicamente en este momento pienso en sociólogos y en economistas, psicólogos sociales también podría ser. Bueno, el tema es que estudiando el concepto de consumo, la evolución del consumo, pude percibir, y ustedes también tienen que haberlo percibido, que ha existido también un cambio de paradigma, así como existe un cambio de paradigma en la educación, también ha existido un cambio de paradigma, surge un nuevo paradigma que es una nueva forma de consumo, el consumo ético. Lo que quiero sostener acá es que existen consumidores éticos que están incorporando en sus decisiones de consumo consideraciones éticas. Y esto lo enlazo con otro tema cuando recién les hice la mención de que el romper la dicotomía o la dualidad marxismo-capitalismo se enlazó después con el hecho de conocer dos movimientos muy ligados que son el del decrecimiento y la teoría del buen vivir, la forma del buen vivir, que fue evocada ya hace 2 días acá. Esto lo voy a remarcar, no está directamente ligado con mi tema, pero lo quiero remarcar porque creo que no siempre se pone en evidencia. Para mí el marxismo y capitalismo o neoliberalismo es lo mismo. Es lo mismo en qué sentido, en que ambos se trata de teorías que propugnan o piensan en el crecimiento. Y nosotros hoy, por lo menos para mí se presenta con toda evidencia, como civilización más que pensar en el crecimiento tenemos que pensar en el decrecimiento, en cómo nos vamos achicando, cómo nos vamos reduciendo, porque esto es lo que nos permite el buen vivir. De hecho, hoy día venía escuchando en las noticias cómo el seguir relegaban y se pelean con cuál gobierno crece más. Y yo digo, por favor, ¿cuándo va a llegar el día en que nos vamos a alegrar de que estamos decreciendo, de que nos estamos colapsando este planeta? Bueno, todo este tema me lleva a las nuevas economías, porque las nuevas economías responden a las necesidades de estos consumidores éticos, y el consumidor ético toma dentro de sus consideraciones preocupaciones sociales. Entonces, los presupuestos en los que me estoy basando es que, el primero es que las decisiones de consumo del consumidor moderno, el avanzado, el alternativo, incluyen factores de índole ética. La masificación de estos consumidores ha tenido como correlato el crecimiento de estos movimientos de nuevas economías,
Y ahí me pregunto, y eso es lo que da origen al título de mi exposición, cómo los estados podrían ayudar, podrían propender a que estas nuevas economías se desarrollen. Ojo, acá no estoy diciendo que esto sea deber del Estado. Estoy sin duda pensando de que esto surge de privados y el gran motor van a ser los privados, pero también creo que si tenemos el apoyo del Estado, si tenemos un reconocimiento, que los voy a nombrar después de qué forma, de estas nuevas economías, su desarrollo podría ser mucho más exponencial y con eso podríamos tener un mundo más ético. Esta pregunta me la formulé porque yo participo en uno de estos grupos, no voy a decir el nombre, pero en uno de estos grupos de nuevas economías y le pregunté por WhatsApp a mis compañeros de ideología, díganme, si tenemos un senador al frente, un ministro, ¿qué les pedimos? Fomentar la economía tanto. Ya, pero ¿cómo la fomentamos? No voy a seguir ejemplificando cómo me dijeron puras generalidades, no había nada concreto, oye, pidamos tal y tal y tal cosa. Entonces eso es lo que yo me quise preguntar acá. Ahora, primero, como les dije, uno de los presupuestos era la existencia del consumidor ético. Aquí tengo algunas cifras, no están actualizadas, pero que demuestran que existen estos consumidores éticos. Por ejemplo, el 66% de los consumidores nacidos en Estados Unidos y en Reino Unido dejarían de consumir un producto que tiene mano de obra esclava y un 10% estaría dispuesto a pagar más por esta mano de obra, por estos productos que te aseguren que no tienen mano de obra esclava. Por supuesto, estos movimientos han tenido origen en los países más ricos. Aquí tengo otros datos, las ventas globales del comercio justo. El año 2014 crecieron los porcentajes que digo ahí, un 37% en Alemania, 27% en Suecia, 40% en Canadá, 42% en Hong Kong. Y hay que pensar que igual esto era saliendo de la crisis de subprime, pero no voy a profundizar en ese punto. Ahora, estos conceptos, esta realidad de las que les he hablado, tiene correlatos conceptuales. Yo estoy planteando la existencia de un homo plenum en oposición al homo economicus. Se define, de acuerdo a lo que les estoy poniendo ahí, el homo economicus se decía que era aquel cuyas decisiones se basaban en la búsqueda de un bienestar más alto, considerando únicamente su propio bienestar, su propia función de utilidad. Mientras que el homo plenum, el consumidor que estoy defendiendo que existe hoy, busca alcanzar el bienestar más alto posible, comprendiendo dentro de este bienestar consideraciones sociales y, más generalmente, éticas. Algunos conceptos afines son el del homo reciprocans y la economía del todo. No voy a hablarlos porque en realidad no sé cómo voy a el tiempo, pero... Todavía se quedan unos minutitos, 5, entonces mejor que no los habla, pero ahí tienen ustedes la referencia. Puse los boicots porque me acordé que no solo el consumidor ético se plasma sus valores en sus decisiones de compra, sino que hay algunos que plasman estos valores en la política del boicot. Esto es, dejar de comprar ciertos productos que no corresponden a sus valores e incluso ir más allá, tal de protesta, tirar tomates, romper y ese tipo de cosas que todos conocemos. Lo que estoy planteando, vuelvo con el tema del consumo, es que existe una evolución del consumidor y con correlato en las empresas, porque que esto pasara en los puros consumidores, que los consumidores estuvieran preocupados de consideraciones éticas, no nos serviría de nada si es que no existen empresas que responden a estas preocupaciones. Y las empresas que responden a estas preocupaciones son aquellas que forman parte de las nuevas economías. ¿Cómo evolucionó el consumidor? Tenemos una empresa 1.0 que lo único que quería era maximizar sus utilidades y que corresponde al consumidor 1.0, que es aquel que quería comprar barato. Luego viene la empresa 2.0, las transnacionales, Shell, Coca-Cola, Santander, y el consumidor 2.0, que lo que le interesa es tener estas marcas globalizadas y la abundancia. Ya no era solo lo más barato, sino que tener más.
Yo siempre cuento que, o les recuerdo que en los años 80, cuando yo era chica, teníamos un par de zapatillas, a veces heredadas, una chaqueta, un par de pantalones, 2 pares de pantalones, y ahora la ropa no es un tema, la abundancia y el consumidor 2.0. Y lo que quiero que se desarrolle es la empresa 3.0, que quiere maximizar su ganancia. Aquí no se trata de evitar el lucro o evitar la ganancia, pero al mismo tiempo quiere disminuir su impacto ambiental y social. Y a esto responde un consumidor 3.0 que se preocupa de la calidad, de la autenticidad y de un menor impacto en su consumo. Este es el consumidor que quiere tomar café de verdad, que ya no quiere soluble, que quiere té de verdad, que quiere leche de verdad. Ayer estaba pensando en el caso de Column, tuve que irme. ¿Por qué compramos Column? ¿Por qué compramos Column? Porque la leche no es reconstituida, es decir, se preocupa de la calidad. Y también se preocupa de su impacto. Column porque ha tenido toda una campaña en sus favores porque corresponde a una cooperativa. Aquí les doy ciertos ejemplos. Aquí les doy ciertos ejemplos de sellos o labeles, que es lo que está relacionado con la fundación que recibo, que responden a ciertas preocupaciones éticas. Este es el de los animalitos, ¿ya? No testean animales. Me interesa mucho, más que me interesa, me llama mucho la atención que hoy en día hay más gente preocupada del bienestar de los animales que el bienestar social. Hay gente que le preocupa más que un producto no esté testeado en animales a que no provenga de mano de esclava. Son esas cosas raras que pasan. Empresas B es otro movimiento, el comercio justo, la agricultura biológica, los productos que están libres de mano de obra infantil, los veganos, la crianza respetada de animales, etc. Bueno, ¿qué pasa con las nuevas economías? Las nuevas economías son planteamientos teóricos que buscan justificar otras formas de hacer economía de manera que ésta sea sustentable. Lo que digo es, propendamos a favorecer estas nuevas economías, no me alcanzará el tiempo. Algunas manifestaciones, economía solidaria, empresas B, etc. Voy a tener que avanzar, no voy a poder definirla. ¿Qué es lo que me estoy planteando como mecanismo que podemos pedirle al Estado para favorecer estas nuevas economías? Sistema de contratación pública. El 3,5% del PIB chileno está gastado en las compras públicas. 12.000 millones de dólares al año invierte el Estado, gasta. Entonces, tener la posibilidad de que esta plata que tiene el Estado y que gasta, se invierta en empresas que corresponden a las nuevas economías, empresas sostenibles, sería una forma de darles un gran boom. Esto no requiere cambios legislativos, ya se ha hecho de cierta forma dentro de Chile Compra. Las políticas de Chile Compra incluyen las compras socialmente responsables y otras. Sistemas de inversión pública. El Estado invierte plata, tiene mucha plata, no la está gastando toda en hacer colegios hospitales, tiene plata guardada que lo invierte en fondos soberanos. El 15% de esa plata se invierte en empresas y resulta que yo he tenido la oportunidad de conocer indirectamente grandes familias que invierten plata y algunas de ellas deciden o le dan la instrucción a sus inversores, a la gente, que no pueden invertir en industrias que usan, en industria armamentística, en hidroeléctrica, sacan, no toda por supuesto, hay una parte que les da lo mismo donde le invierten, pero hay otra en la que se preocupan que reservan a buenas industrias. El Estado podría hacer lo mismo con la plata que tiene para invertir. Este es el sistema de inversión pública. A nivel tributario existen los impuestos verdes. Yo sanciono a las empresas que contaminan más, pero también puedo aplicar la lógica inversa, aplicar menos impuestos a aquellas que son socialmente responsables o sostenibles. Índices de cotización obligatorios respecto a empresas sostenibles. Yo trabajo en mercados financieros y en los mercados financieros tenemos índices de empresas en las cuales tenemos las más rentables, las menos rentables. Lo mismo puede hacerse respecto de las empresas cotizadas en bolsa respecto de su impacto socioambiental. Esto es lo que me pareció más importante. Incluir en los planes curriculares, en las bases curriculares de la educación básica y media las nuevas economías. Que ya empezarle a decir a los niños que existen alternativas, que esto no es puro capitalismo versus este marxismo antiguo, sino que hay otras formas de vivir y hacer economía. Y en conclusión, lo que creo es que tenemos que pensar más sobre este tema, tenemos que construir de mejor manera las bases dogmáticas de esta nueva economía,
difundirla, que es algo que es lo que yo estoy haciendo acá y que puede hacer cada uno en su trabajo y en su consumo, y finalmente lograr su consagración peleando por que se implementen medidas como las que les he descrito.